Bueno, está José Cano con nosotros. José Cano, buenas noches. ¿Cómo está? Antes de entrar sobre los temas de campaña, Ricardo Bussi hizo mención a que no hubo ninguna participación en los debates. Le pagan para eso, para que hable mal de nosotros. En primer lugar, yo soy una persona que estoy acostumbrado a los debates. Debatí en el año 2009 con el propio Bussi, cuando fue la elección para senadores y diputados nacionales, un debate que organizó el Canal 10. Participé de ese debate y me tocó confrontar con él. Lo primero que quiero aclarar, nosotros en ningún momento nos comprometimos que íbamos a ir al debate. En el caso de la Santo Tomás de Aquino, porque tenía una actividad en Buenos Aires, y fue finalmente Silvia Elia de Pérez, que es la segunda de la lista, participó ella del debate. Y en el debate de la FED habíamos planteado que si iba Mansur, nosotros participábamos. En ningún momento firmamos absolutamente nada, eso es una farsa y una mentira de Bussi. Yo no me comprometí a ir al debate, nunca confirmamos la presencia, porque entendemos que el debate tiene sustento si va el oficialismo. Porque nosotros, la sociedad tucumana votó en las PASO, casi el 30% de los tucumanos votó por los candidatos del Acuerdo Cívico y Social, y el resto, el 43%, por el oficialismo. Y también es mentira, no sé si le debe andar mal la calculadora al legislador Bussi, él con 100.000 votos no es diputado. No, tiene que sacar muchos votos más, es decir, no existe ninguna posibilidad que el legislador Bussi sea diputado nacional. Por eso votar una alternativa distinta a lo que representa el Acuerdo Cívico y Social es darle el voto para que Alperovich ponga su tercera diputada, que es de la Cámpora. Pero aparte nosotros apoyamos la reforma en el año 2006, porque hubo jornadas de debate con organizaciones intermedias, porque nosotros habíamos planteado, no como legislador, el partido, el radicalismo, la incorporación del Consejo Asesor de la Magistratura con rango constitucional, la independencia del Ministerio Público, la autarquía del Poder Judicial de la provincia, el porcentaje que tenía que tener el Poder Legislativo del presupuesto provincial, la autonomía de los municipios. Es decir, habíamos firmado un acuerdo público con quien era entonces vicegobernador, que después finalmente no se cumplió, y que eso hizo que en lo personal yo no participara de las elecciones de convencionales y constituyentes. Pero aparte Bussi habla de la reelección. Hay que ser muy cara dura para decir que está en contra de la reelección y haberse presentado. Él pudo ser por segunda vez legislador porque por la reelección que se aprobó en la reforma constitucional del 2006. Si él está en contra de la reelección, no se tendría que haber presentado, porque él critica la reelección de Alperovich, pero él ha sido reelecto. Lo que en todo caso después hizo Alperovich, mal que eso no estaba en la Constitución, fue el tercer periodo. Pero aparte debería explicar, si son tan opositores, ¿por qué jamás va a los tribunales? Yo el día lunes denuncié en la Justicia Federal el manejo de los casi 1.400 millones de pesos del fondo de la soja. ¿Por qué Bussi no le llama la atención a la gente que en toda la campaña lo único que hizo fue criticar al principal partido de la oposición? ¿Por qué se fue Contanzo? ¿Por qué se fue Ernesto Padilla? ¿Por qué se fue Nelly López? ¿Por qué se fue Momi Pinchetti de Sierra Morales? ¿Por qué se fue Sierra Morales? Quedó solo, porque es una pequeña pyme que es funcional a las necesidades de Alperovich. Entonces, perder más tiempo, digamos, en decir algo que la sociedad tucumana lo percibe. De hecho, el 61% de los tucumanos abona que nosotros somos la principal fuerza de la oposición. ¿Hay expectativas de llegar a la segunda banca? Nosotros, hemos tenido una lógica en nuestra campaña de recorrer toda la provincia con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, interpelarnos con la sociedad, en cada uno de los barrios del interior de cada comuna, en los barrios de la capital, en la costanera, donde está la pobreza dura que lamentablemente este gobierno no supo resolver. Y percibimos, no te podría decir si esa percepción está en la cresta de la ola o todavía es incipiente, pero vemos que hay una enorme voluntad de cambio de la sociedad tucumana, desde el más humilde hasta el empresario que siente que Clavarino es un déspota, que tiene un distrato para quienes tributan y aportan al presupuesto provincial. Hay una voluntad de cambio en la sociedad tucumana, hay una esperanza de cambio. Y nosotros creemos que vamos a ser depositarios de esa confianza de cambio, porque de las cosas que hablamos en la campaña, Pedro, son de las mismas cosas que venimos hablando desde hace mucho tiempo. No hablamos hoy del 82% móvil porque estemos en una elección. Lo hablamos porque yo he sido autor de la ley del 82% móvil acá en la provincia de Tucumán, para los jubilados transferidos. No hablamos de que somos oposición modelo 2013. Nosotros venimos confrontando, aún cuando el gobernador Alperovich tuvo los más altos índices de adhesión en la provincia de Tucumán.
Entonces, subestimar a la gente que la campaña publicitaria define los votos me parece que menospreciar o no hacerse cargo de los aciertos, de los errores que uno puede cometer en la construcción política de darle a los tucumanos una alternativa distinta al oficialismo. Las campañas publicitarias son parte de las estrategias. Seguramente, pero... Donde uno comunica de acuerdo a sus intereses. Pero si yo acá escucho un candidato que viene a hablar del padre, con un cuadro tapado, patético, y otro candidato que viene a hablar de Massa. Yo vengo a hablar de lo que en mi rol como dirigente político pongo en valor para que la sociedad tucumana finalmente decida si somos una opción o no. Y el acuerdo cívico y social, casualmente, en la lógica de la campaña, habla de valores. Habla de, nosotros defendemos el federalismo, defendemos las autonomías provinciales. Yo he sido autor de la coparticipación del impuesto al cheque, aprobado en la Cámara de Senadores. No se aprobó en diputados porque no había mayoría, que es un impuesto distorsivo que hay que eliminarlo gradualmente, pero una sola cifra. Las provincias de la Argentina resignaron 90.000 millones de pesos por la no coparticipación del impuesto al cheque. A mi provincia, Tucumán, a nuestra provincia le correspondería 1.400 millones de pesos. Porque aclaremos que lo paga todo el país, pero exactamente, se lo queda la solamente nación. El 15% se coparticipa. Si se coparticiparía, como lo planteamos nuevamente, en el presupuesto del año que viene a Tucumán le corresponderían 1.400 millones de pesos. El gobernador hoy está mendigando 60 millones de pesos para que la presidenta le mande para resolver los problemas de los pequeños productores cañeros que están en situación de quebranto, que están quebrados, contra 1.450 millones de coparticipación directa para la provincia y en los propios índices que tienen los municipios, los 19 municipios y las 93 comunas, un goteo diario de recursos para resolver los problemas de la gente. Entonces, de estas cosas venimos hablando. Nosotros hemos planteado la recuperación, la Ley Nacional de Recuperación del Sistema Ferroviario. Casualmente acá en Tucumán, con todos los senadores y diputados de nuestros bloques. Lo debatimos en Santa Fe, audiencia pública en el Senado, con funcionarios de Brasil, de Chile y de Uruguay. Obviamente los funcionarios nacionales no fueron. Un país que en subsidio trasladó 26.000 millones de pesos en subsidio al transporte al sistema ferroviario en la Argentina. Y que la contracara de eso son los accidentes que hemos tenido que han costado vida de conciudadanos nuestros. O tolerar que Randazzo venga, como lo hizo la presidenta 15 días antes de las elecciones del año 2009, a inaugurar el tren que iba de la capital a Tafí Viejo y nunca más funcionó, solamente ese día. O a plantearnos ahora que va a reinaugurar los talleres de Tafí Viejo 15 días antes de la elección. Randazzo debería haber hecho una conferencia de prensa y pedirle, a la par del gobernador Alperovich, y pedirle disculpas a los tucumanos por la mentira que significó el tren de la capital a Tafí Viejo y el tren que iba de la capital a Concepción. ¿En qué estado está esa causa? Bueno, dictaron la prisión preventiva de Jaime, yo he sido autor de la denuncia del juzgado de Bonadío, y hoy está con una caución que permite que esté disfrutando de sus vacaciones en Brasil. Bien. José Cano, ¿por qué hay tanto desbalance en la distribución de los recursos nacionales? ¿Por qué de la coparticipación hoy se lleva un porcentaje mayor la nación? Mire, ¿qué ha ocurrido? Yo le voy a dar una cifra. Cuando Kirchner asumió, el presupuesto nacional era de 53.000 millones de pesos. El presupuesto que aprobó el oficialismo, con la prórroga de la ley de emergencia económica, con la prórroga del impuesto al cheque y del impuesto al cigarro hasta el 2015, una cosa inédita, prorrogaron ahora por 2 años más la emergencia económica, en el año 2003 era de 53.000 millones. El presupuesto que aprobó hace 15 días, 1 billón de pesos, 850.000 millones de pesos va a administrar Cristina y 250.000 millones se van a distribuir en las provincias, 76% en manos de la nación, 24% en manos de las provincias. ¿Por qué? Porque hay que elegir diputados y senadores nacionales que no defiendan los intereses del porteño, sino que defiendan los intereses de las provincias. Porque Mancilla y la senadora Rosqué votaron en contra de coparticipar en el impuesto al cheque. Porque es inadmisible que el Estado Nacional se apropie del 76% de los recursos. Cuando Alfonsín gobernaba en el año 2000, en el advenimiento de la democracia, el 76% se distribuye en las provincias, pero un pequeño detalle, salud, educación y seguridad eran responsabilidad del Estado Nacional. Claro, después en el 94 se transfirieron esa responsabilidad a las provincias y hoy el gobierno, porque el populismo se sustenta en eso, se sustenta en erogar 1.400 millones de pesos, 4 millones y medio de pesos por día para fútbol para todos. 4 millones y medio de pesos por día para fútbol para todos. En un país y en una provincia donde hay 19.000 chicos desnutridos, donde hay familias que pasan hambre, que pasan frío. Entonces yo digo, me parece bien que el Estado tenga ese concepto de que la posibilidad de ver el fútbol o no verlo sea la condición económica. Ahora,
Un país que tiene 1.400 millones para que todos podamos ver el fútbol, debería invertir mucho más recursos para las pequeñas y para las medianas empresas, para los minifundistas, para que no existan jóvenes que no puedan acceder a la universidad porque no tienen recursos, para que haya trabajo genuino, para mermar la presión fiscal y dejar de agobiar a nuestros productores con las retenciones y con la presión fiscal excesiva que ha hecho que el país entre en una recesión y en una situación de quebranto. Pues no se puede sustentar un país que gaste 1.400 millones en fútbol para todos, que debería vender esa publicidad, porque la teoría del kirchnerismo era que se iba a vender la publicidad y que con esa plata se promocionaba el deporte amateur. Bueno, solamente se pasa la publicidad del oficialismo. Entonces, nadie le puede explicar a quienes invierten en la Argentina que la presión fiscal, somos uno de los países de mayor presión fiscal de Latinoamérica y que gastamos 1.400 millones en el fútbol. La posición del acuerdo cívico es que no haya fútbol para todos o que se venda la publicidad que hay dentro del espacio. Que exista el fútbol para todos, pero que se venda la publicidad abierta, para que sea un programa que le genere recursos al Estado. No para que solamente veamos la propaganda de Néstor y de Cristina y de los programas oficialistas que realmente a uno ya a veces le da ganas de dejar de no ver el fútbol. Porque Néstor, Cristina, 678, Néstor, Cristina, 678, la lógica paternalista que el Estado forma parte de su patrimonio y que por eso ellos administran 850.000 millones y que por eso Scioli hasta que no se arrodilló y le dijo, presidenta, le pertenezco, durante 30 días los chicos en la provincia de Buenos Aires perdieron las clases. Entonces, esa lógica es la que tenemos que romper recuperando el rol del Congreso. Normalizando el INDEC, dejar de mentir con la inflación. Discutiendo proyectos que tienen que ver con resolver... Viene un nuevo índice de precios ahora. Mire, lo del gobierno es una caja de Pandora. Uno espera que todos, después del 27, convoquen al diálogo, avancemos en calidad institucional, resolvamos cuestiones que tienen que ver con el federalismo. ¿Cómo puede ser que las provincias del NOA y del NEA, que son las provincias más pobres, de 8 millones de habitantes de las provincias del NOA y del NEA, 6 millones van al hospital público? Y cuando usted analiza de qué manera se distribuyen los fondos en salud, nosotros tenemos el 0,33%, el índice de coparticipación en salud a las provincias del NOA y del NEA, donde de los 8 millones 6 van al hospital público. Deberíamos tener mucho más que Capital Federal y que otras provincias que tienen otra situación socioeconómica, otros índices de pobreza, otro NBI, otro índice de indigencia. Bueno, evidentemente que esta es una discusión pendiente de la Nación. Primero, ¿qué subsidios quedan en pie? ¿A quiénes se subsidia? Bueno, nosotros subsidiamos... Y lo otro, ¿cómo se distribuyen esos subsidios? Bueno, se concentran mucho en Capital Federal, en provincias de Buenos Aires. Nosotros subsidiamos, Pedro, la energía eléctrica que se paga en los departamentos más acomodados de Puerto Madero. Claro. Pagan 3 veces menos que nosotros. Subsidiamos el gas. El transporte público vale 0,80 centavos el transporte público en la Capital Federal. Acá vale 3 pesos. Y nosotros somos provincias que tenemos índice de desarrollo social muy distinto a lo que tiene Capital Federal. ¿Qué va a pasar con el tema de la radarización de lo que son las fronteras, que es realmente un colador y la Argentina está... ahí hay dos cuestiones. La primera, la irresponsabilidad de Nilda Garré de haber sacado, esto lo denunciamos nosotros, le pedimos la interpelación, nos pudimos dar el gusto de decirle en la cara cuando fue para que tratemos su pliego para la OEA, sacó 4.500 gendarmes y 1.500 prefectos de la frontera y generó una situación de que las fronteras se transformaron en verdaderos coladores. Nosotros estuvimos hace 4 meses en el límite con Bolivia, en Salta. El fiscal federal de Salta, de Orán, nos dijo que Orán es Ciudad Juárez. Hay 1.000 colombianos de situación ilegal en Salta. Ciudad Juárez es un cártel de México. Hubo 10 homicidios vinculados al narcotráfico. Los denominados bagalleros que ingresan la mercadería ilegal, hoy son 2.000. Tomaron un puesto, porque la AFIP le había incautado la mercadería, tomaron el puesto de gendarmería a los 6 gendarmes de rehenes, y tuvieron que entregarle la mercadería para que liberen a los gendarmes. El segundo episodio de violencia terminó con la muerte de Adrián III, que es un joven bagallero, y con 4 gendarmes procesados por la muerte de ese joven. Entonces, ¿eso qué significa? Que si discutir políticas vinculadas a la radarización y al control de la frontera implica discutir política de seguridad que le incumbe a Tucumán. Acá ingresaron 14 kilogramos de pasta base, que se transforman en 100 kilogramos de cocaína, $300.000. Fue el último secuestro de la delegación de la Policía Federal de
de drogas peligrosas. Entonces, ingresaron los 14 kilos de pasta base porque las fronteras son coladores, porque eso ingresó de Bolivia a Salta y de Salta a Tucumán. Entonces, la radarización es urgente. Pero por otra parte, yo te escuchaba en el bloque anterior hablar de la ley de derribo. Argentina tiene un avión operativo. Este gobierno destrozó las Fuerzas Armadas. Destrozó las Fuerzas Armadas. No estamos en Brasil, que tiene una ley de derribo y que tiene toda una capacidad tecnológica que hace que el riesgo de derribar un avión que no lleve narcotraficantes es prácticamente cero. Acá es muy probable que si aprobamos la ley de derribo en estas condiciones de falta de tecnología y de radarización, terminamos derribando un avión que lleva turistas. Es factible en este país. José Cano, muchas gracias por estar. No, gracias. Para el domingo. ¿Y qué va a ocurrir después del domingo? ¿Cuál es su Nosotros no trabajamos por una elección. No, evidentemente la mirada también está puesta en nosotros estamos trabajando para hacernos cargo de que en Tucumán la responsabilidad de la oposición era darle una alternativa de gobierno a los tucumanos. Y estamos trabajando en la consolidación de ese proyecto. Por eso tenemos el Foro Permanente por la Educación y el Desarrollo Social, por la Salud, el Foro Económico con Eduardo Robinson. Estamos trabajando en el Acuerdo Cívico y Social para hacer una alternativa de gobierno. Y le agradecemos a los tucumanos la forma y la manera en que nos han recibido. El día domingo es una enorme oportunidad para que Tucumán vuelva a recuperar el equilibrio. Está la esperanza del cambio. Votar una alternativa distinta al Acuerdo Cívico y Social es darle 3 bancas al Perovich. El voto que va a hacer que finalmente dispute una banca, las 2 bancas para el Acuerdo Cívico y Social, y aportemos 2 diputados que aporten al federalismo y a las autonomías provinciales, es votar al Acuerdo Cívico y Social. Bueno, muchas gracias. Gracias. Cuando nos volvamos a encontrar la próxima semana ya vamos a tener los números sobre la mesa.